Cuando escuché a mi nuera decirle a mi hijo que ya era hora de que yo buscara un lugar para ancianos, sentí un vacío en el estómago. Pero lo que ella no sabía era que cada mes, sin darse cuenta, me pagaba por vivir en mi casa. Tu madre ya debería buscar un lugar para ancianos. Esta casa se está quedando pequeña para todos nosotros. Esas palabras de Lucía atravesaron la puerta entreabierta del estudio hace 3 días, y desde entonces dan vueltas en mi cabeza como hojas secas en un remolino. No era la primera vez que las escuchaba, pero había algo definitivo en su tono que me hizo comprender que la situación se acercaba a un punto crítico. Sonrío con melancolía mientras acaricio el marco de la fotografía donde Alberto y yo posamos frente a esta misma casa hace 30 años. Él tan apuesto con su bigote perfectamente recortado y yo con ese vestido azul que tanto le gustaba. Esta casa será nuestro refugio y el hogar de nuestros hijos, me dijo aquel día. ¿Quién iba a decir que la casa que compramos con tanta ilusión terminaría convirtiéndose en un campo de batalla silencioso? Mi nombre es Carmen Valdivia. Soy viuda desde hace 8 años cuando Alberto partió. Y toda mi vida la dediqué a enseñar a niños de primaria la magia de los números y las letras. Solo tengo un hijo, Diego, que ahora tiene 37 años. Siempre fuimos muy unidos, especialmente después de que su padre nos dejara. Al menos así fue hasta que Lucía apareció en su vida. Recuerdo el día del funeral de Alberto como si fuera ayer. Mientras los asistentes se marchaban, el notario se acercó a nosotros y nos informó que Alberto había dejado todo en orden. La casa quedaba exclusivamente a mi nombre, junto con un seguro de vida modesto pero suficiente para mantenerme. Diego estaba de acuerdo, por supuesto. ¿Cómo no iba a estarlo? Esta casa significaba tanto para nosotros 3. Los primeros 2 años después de la partida de Alberto fueron los más duros. Cada rincón de la casa guardaba un recuerdo. Cada grieta en la pared contaba una historia que solo nosotros conocíamos. Las noches eran especialmente difíciles. Me despertaba a las 3 de la madrugada buscando su calor a mi lado, solo para encontrar un espacio vacío y frío. Mamá, ¿por qué no nos mudamos Lucía y yo contigo? La casa es grande, estarías acompañada y podríamos ayudarte con los gastos. Me propuso Diego una tarde de domingo, casi 4 años después de la partida de su padre. Para entonces, ya llevaba saliendo con Lucía casi 1 año. La había conocido en su trabajo en la agencia de publicidad. Ella era brillante en su campo, el marketing digital, algo que yo apenas entendía. La primera vez que me la presentó, me pareció una mujer atractiva e inteligente, con una sonrisa perpetua que no siempre llegaba ni a sus ojos. Tenía 32 años, 5 menos que Diego, y una ambición que se percibía en cada palabra que pronunciaba. Es una casa preciosa, Carmen, me dijo la primera vez que vino. Tiene tanto potencial. Con unos cuantos cambios quedaría perfecta. Había algo en aquella afirmación que me inquietó, pero lo atribuí a mi propia resistencia al cambio. Después de todo, ¿no era eso lo que hacíamos los viejos? Aferrarnos a lo conocido como si el mundo fuera a desmoronarse con cada pequeña alteración. La boda de Diego y Lucía fue una ceremonia sencilla pero elegante, hace ya 4 años. Me emocioné al ver a mi hijo tan feliz, y por un tiempo creí que Lucía sería la hija que nunca tuve. Al principio, todo marchaba bien. Ellos vivían en un pequeño apartamento alquilado en el centro, y yo seguía en mi casa, aferrada a estar a mis recuerdos, pero tratando de construir una nueva rutina sin Alberto. Fue 6 meses después de la boda cuando Diego vino a verme solo, con una expresión que conocía bien desde niño. Necesitaba algo. Mamá, tengo que hablar contigo de algo importante, me dijo mientras se sentaba en la mesa de la cocina, el lugar donde siempre habíamos tenido nuestras conversaciones más sinceras. ¿Qué sucede, hijo? ¿Todo bien con Lucía? Diego
Suspiró profundamente y se pasó la mano por el pelo, un gesto que heredó de su padre. ¿Todo bien con ella? Es sobre nuestra situación económica. El alquiler del apartamento ha subido otra vez y Lucía quiere que compremos nuestra propia casa, pero no pueden permitírselo, completé su frase. Exacto. Hemos ido al banco, pero con mi sueldo y el suyo no nos conceden un préstamo suficiente para el tipo de casa que necesitamos. Lucía dice que necesitamos espacio para cuando tengamos hijos. Me quedé en silencio, pensando en lo grande que era mi casa para una mujer sola. 4 habitaciones, 2 baños, un estudio, un sótano acondicionado y aquel jardín que cada día me resultaba más difícil mantener. Mi propuesta de mudarnos contigo sigue en pie, mamá. Tú no estarías sola y nosotros podríamos ahorrar para eventualmente comprar algo. Diego, esta es tu casa también. Siempre lo ha sido. Él sonrió, pero noté cierta incomodidad en su mirada. ¿Hay algo más, verdad?, pregunté. Es que Lucía tiene su orgullo, mamá. No quiere sentir que vivimos de tu caridad, y yo tampoco, siendo sincero. Medité unos instantes. Si había algo que Alberto me había enseñado, era la importancia de los acuerdos claros, incluso, o especialmente, entre familiares. Entonces hagamos un trato justo, propuse. Podéis vivir aquí, pero pagando una renta mensual. Será mucho menos de lo que pagaríais en el mercado, pero suficiente para mantener vuestra dignidad y para ayudar con los gastos de la casa. Vi cómo los hombros de Diego se relajaban, pero luego frunció el ceño. Hay un problema. Lucía. Ella no querría que esto fuera un alquiler formal. Sentiría que estamos aprovechándonos de ti, que no somos capaces de independizarnos realmente. Entonces, ¿qué sugieres? Diego dudó un momento antes de responder. ¿Y si Lucía piensa que el dinero es para otra cosa? Por ejemplo, para ayudarte con tus gastos médicos. Pero yo no tengo gastos médicos importantes, hijo. Ella no tiene por qué saberlo. Podría ser nuestro pequeño secreto. Tú recibirías el dinero que mereces, y Lucía sentiría que estamos ayudando, no recibiendo ayuda. No me sentía cómoda con la mentira, pero entendía el dilema de mi hijo. Quería complacer a su esposa sin desatenderme a mí. Además, pensé que sería algo temporal, hasta que ellos pudieran permitirse su propia casa. De acuerdo, concedí finalmente. Pero quiero que firmes un contrato de arrendamiento. Será entre tú y yo, y Lucía no tiene por qué enterarse si así lo prefieres. Diego pareció sorprendido. ¿Un contrato? Mamá, somos familia. Precisamente por eso, hijo. Los acuerdos claros hacen amistades largas, y más aún mantienen unidas a las familias. Tu padre me lo enseñó, y creo que también te lo enseñó a ti. Finalmente accedió, quizás más por complacerme que por verdadera convicción. Al día siguiente fuimos a ver a Martín, el mismo abogado que había gestionado el testamento de Alberto. Redactamos un contrato de arrendamiento sencillo pero completo, donde se especificaba la cantidad mensual y las condiciones básicas. Era una cantidad modesta pero justa, como había prometido. La mudanza se realizó 2 semanas después. Lucía estaba exultante, planificando dónde colocaría cada mueble, qué paredes pintaría, qué cortinas cambiaría. Yo me limité a sonreír y a ceder mi espacio, consciente de que las dinámicas familiares estaban a punto de transformarse para siempre. Los primeros meses fueron tranquilos. Yo me instalé en la habitación principal, la que había compartido con Alberto, mientras Diego y Lucía ocuparon la habitación más grande del otro extremo de la casa. Las otras 2 habitaciones quedaron como cuarto de invitados y estudio, respectivamente. Cada mes, Lucía me entregaba un sobre con el dinero acordado. Para tus medicinas y consultas, Carmen, decía con una sonrisa. No queremos que descuides tu salud. Yo agradecía con un gesto y guardaba el dinero en mi cuenta de ahorros,
donde poco a poco se iba acumulando. En realidad, mis gastos médicos eran mínimos y estaban cubiertos por mi seguro, pero mantuve la ilusión como había prometido a mi hijo. Al 6º mes de convivencia notamos los primeros cambios. Lucía comenzó a redecorar el salón sin consultarme. Un día llegué de mi clase de pintura para mayores y encontré que los cuadros que Alberto y yo habíamos coleccionado durante años habían sido reemplazados por fotografías en blanco y negro de paisajes urbanos. Necesitábamos actualizar un poco la decoración, explicó cuando notó mi desconcierto. Esos cuadros antiguos acumulaban demasiado polvo. No es bueno para tu alergia. Yo no tenía alergia, pero no dije nada. Después de todo, compartíamos la casa y era natural que quisieran sentir la suya también. Poco a poco, sin embargo, más elementos fueron cambiando. El viejo sofá donde Alberto y yo veíamos películas los domingos fue sustituido por uno moderno de líneas rectas. Las cortinas de flores que tanto me gustaban desaparecieron en favor de unas verticales de color neutro. Mis fotografías familiares fueron reubicadas en mi habitación con la excusa de que así las disfrutas más. Cada cambio, cada pequeña transformación era como una erosión lenta pero constante de mi presencia en aquella casa. Sin embargo, me decía a mí misma que eran solo cosas materiales. La verdadera casa estaba en los recuerdos, en el amor que había construido entre esas paredes. 2 años después de que comenzáramos a vivir juntos, Lucía quedó embarazada. La noticia nos llenó a todos de alegría. Yo, especialmente, me emocioné ante la perspectiva de ser abuela. Decoramos juntos una de las habitaciones, la que había sido el cuarto de invitados, con todo lo necesario para el bebé. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que volvíamos a ser una familia unida. Mateo nació una lluviosa noche de abril, un niño hermoso con los ojos de Diego y la barbilla decidida de Lucía. Desde el primer momento me enamoré de mi nieto. Pasaba horas sosteniendo a Mateo en mis brazos, cantándole las mismas nanas que le cantaba a Diego cuando era pequeño, contándole historias sobre su abuelo a quien nunca conocería. Sin embargo, incluso esta alegría vino acompañada de nuevas tensiones. Lucía comenzó a cuestionar mi forma de cuidar a Mateo. «Carmen, no lo levantes cada vez que llora, se malacostumbra», me decía. «No deberías darle el biberón así, hay que mantenerlo más erguido. Te he dicho 1000 veces que no le cantes esas canciones antiguas, son demasiado tristes para un bebé». Al principio, atribuí sus comentarios al estrés de ser madre primeriza y a la falta de sueño, pero con el tiempo, noté que sus críticas iban más allá del cuidado de Mateo. Se habían convertido en una forma sutil de excluirme de las decisiones familiares. «Hemos decidido llevar a Mateo al pediatra privado en lugar del público», me informó un día, como quien comenta el clima. «Pero el doctor Sánchez ha sido el pediatra de nuestra familia durante 3 generaciones», respondí sorprendida. «Exacto, Carmen. Es demasiado antiguo. Necesitamos métodos modernos para criar a Mateo». Cada vez más, notaba cómo Lucía y Diego tomaban decisiones sin consultarme, incluso aquellas que afectaban a la casa o a nuestra convivencia. Cuando cumplí 64 años, organizaron una pequeña celebración donde apenas pude invitar a mis amistades. «Es suficiente con la familia cercana, mamá», dijo Diego. «La casa no es tan grande y Mateo necesita su espacio». Me dolía, pero callaba. Al fin y al cabo, pensaba, están construyendo su propia familia. Es natural que establezcan sus propias reglas, pero en el fondo sabía que había algo más. Una corriente subterránea de descontento que Lucía no se molestaba demasiado en ocultar. Una tarde, durante mi habitual café con Elena, mi amiga de toda la vida y ex colega en la escuela, me atreví a expresar mis inquietudes. «Siento que cada día que pasa soy más un estorbo en mi propia casa», confesé, mientras revolvía distraídamente mi café. Elena, con la franqueza que siempre la había caracterizado,
Me miró directamente a los ojos. ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que te arrinconen, Carmen? Esa casa es tuya. Alberto la dejó a tu nombre. Lo sé, pero es también el hogar de mi hijo y de mi nieto. Una cosa no quita la otra. Puedes ser generosa sin ser una alfombra donde se limpien los pies. Sus palabras me resonaron durante días. Comencé a llevar un pequeño diario donde anotaba los incidentes que me hacían sentir menospreciada o ignorada. No lo hacía desde el resentimiento, sino como una forma de objetivar lo que estaba sintiendo, de asegurarme que no eran solo imaginaciones de una mujer mayor haciéndose la víctima. Una entrada. Lucía ha cambiado la disposición de la cocina sin consultarme. Ahora los platos están en el armario más alto. Tengo que usar un banquito para alcanzarlos. Otra. Diego y Lucía han decidido que no iremos de vacaciones este verano a la playa como siempre. Dicen que Mateo es muy pequeño para tanto sol. No me han preguntado mi opinión. Y así, decenas de pequeñas afrentas que sumadas dibujaban un patrón claro. Estaban reclamando cada centímetro de la casa como suyo, empujándome lentamente hacia los márgenes. Pero el verdadero punto de inflexión llegó una tarde mientras usaba la computadora de la sala para revisar mi correo. Al abrir el navegador, noté que la última búsqueda no se había cerrado. Mejores residencias para mayores zona norte. Mi corazón dio un vuelco. No era la primera vez que encontraba pistas de que Lucía investigaba estos lugares, pero nunca había sido tan evidente. Esa misma noche, durante la cena, Lucía mencionó casualmente a su tía Pilar. ¿Sabes que finalmente convencimos a la tía Pilar de mudarse a esa residencia en la Alameda? Está encantada. Tiene actividades todos los días, atención médica permanente, y dice que ha hecho más amigos en un mes que en los últimos 10 años. Diego asintió, evitando mirarme directamente. Siempre se resistió, pero ahora nos agradece que insistiéramos. A veces los mayores no saben lo que es mejor para ellos. Sentí cómo la sangre se me helaba en las venas. No era una conversación casual. Era un mensaje, un globo sonda para ver cómo reaccionaba yo ante la idea. «Qué bueno que tu tía esté contenta», respondí con una sonrisa forzada. «Pero cada persona es diferente. Yo, por ejemplo, no me imagino viviendo en otro lugar que no sea esta casa». La expresión de Lucía se tensó ligeramente, pero mantuvo su sonrisa perfecta. «Claro, Carmen, solo comentaba. Aunque nunca se sabe qué nos depara el futuro, ¿verdad?» Esa noche, incapaz de dormir, me levanté y fui hasta la ventana. La luna iluminaba el jardín donde Alberto había construido aquel pequeño estanque para los peces que tanto me gustaban. Recordé cómo nos sentábamos allí en las noches de verano, soñando con envejecer juntos en esta casa, rodeados de nietos. Al día siguiente, mientras Lucía y Diego habían salido con Mateo, decidí hacer algo que llevaba tiempo posponiendo. Busqué en mi móvil y llamé a Martín, nuestro abogado de confianza. «Necesito revisar algunos documentos, Martín. ¿Podrías atenderme esta tarde?» «Por supuesto, Carmen. ¿Todo bien?» «Sí, solo quiero asegurarme de que todo está en orden». Esa misma tarde, me vestí con particular esmero y me dirigí al despacho de Martín en el centro. Le expliqué la situación sin dramatismos, solo los hechos. «Entiendo», dijo después de escucharme atentamente. «Vamos a revisar el contrato de arrendamiento que firmó Diego. Sigue vigente, por supuesto, y es completamente legal. En cuanto a la propiedad, como sabes, la casa está exclusivamente a tu nombre. Quiero asegurarme de que siga así, Martín. Y también quiero actualizar mi testamento». Pasamos la siguiente hora discutiendo opciones y posibilidades. Cuando finalmente salí de su despacho, me sentía más liviana, como si hubiera dejado una carga pesada atrás. Al día siguiente, llamé a Diego mientras Lucía estaba en el trabajo. «Hijo, necesito hablar contigo a solas. Es importante. Nos encontramos en una cafetería cerca de su oficina».
Diego parecía nervioso, como si supiera lo que iba a decirle. He estado pensando mucho, Diego, sobre la casa, sobre nuestro acuerdo, sobre el futuro. Mamá, si es por lo que Lucía dijo sobre las residencias, no le hagas caso. Solo estaba comentando. No es solo por eso, hijo. Es por todo. Siento que poco a poco estoy perdiendo mi lugar en mi propia casa. Y sé que en parte es culpa mía, por no haber sido clara desde el principio. Diego bajó la mirada avergonzado. Lo sé, mamá. Y lo siento. Lucía puede ser intensa a veces, pero te quiere a su manera. No estoy tan segura de eso, hijo, pero no te he llamado para quejarme de tu esposa. Te he llamado para proponerte algo. Le expliqué mi plan. Actualizar nuestro acuerdo de arrendamiento, pero con una modificación. La casa pasaría completamente a mi nombre en los registros oficiales. Siempre lo había estado, pero quería asegurarme de que no hubiera dudas. Y a cambio, yo me comprometerla en mi testamento a dejarla en herencia a Diego y Mateo, con la condición de que no pudiera venderse hasta que Mateo cumpliera la mayoría de edad. Es una forma de proteger el futuro de mi nieto y también de asegurarme de que nadie pueda echarme de mi propio hogar mientras viva. Diego palideció. Mamá, nadie va a echarte. Es tu casa. Entonces no tendrás problema en firmar los papeles, ¿verdad? Tras un momento de duda asintió. De acuerdo. Lo haremos como dices. Esa misma semana visitamos nuevamente a Martín y firmamos todos los documentos necesarios. La casa quedaba registrada oficialmente como mi única propiedad y el contrato de arrendamiento se actualizaba con las nuevas condiciones. Como muestra de buena fe, mantuve la renta en la misma cantidad modesta, muy por debajo del precio de mercado. Diego me abrazó al salir del despacho de Martín. Te quiero, mamá. Siempre te querré. Lo sé, hijo. Yo también te quiero. Por eso hago esto, para protegernos a todos. Esa noche, guardé los documentos actualizados en mi caja de seguridad, junto con las fotos de Alberto y las cartas que nos escribimos cuando éramos jóvenes. Sentada al borde de mi cama, miré por la ventana hacia el jardín iluminado por la luna y pensé, a veces, el silencio es la mejor respuesta hasta que llega el momento preciso de hablar. Y presentía que ese momento estaba cada vez más cerca. Esta mañana, mientras ordenaba las fotografías del álbum familiar, me detuve en una donde aparecemos Alberto, Diego y yo en la playa, hace más de 20 años. Diego tendría unos 15 años entonces, con esa sonrisa sincera que parecía iluminar todo a su alrededor. A veces me pregunto en qué momento mi hijo dejó de mirarme a los ojos cuando hablamos de ciertos temas. Cuando empezó a convertirse en el hombre callado que ahora evita confrontar a su esposa cuando me falta el respeto. Los últimos 3 meses han sido especialmente tensos. Desde aquella visita al despacho de Martín, donde actualizamos el contrato y aseguramos la propiedad a mi nombre, he notado cómo Lucía intensifica sus pequeñas maniobras para hacerme sentir fuera de lugar, como si intuyera que algo ha cambiado, que alguna jugada se ha realizado sin su conocimiento. No tuve que esperar mucho para confirmar mis sospechas. Ayer por la tarde, mientras yo estaba en mi clase de pintura, Lucía decidió reorganizar mis pertenencias. Al volver a casa, encontré que mis libros, aquellos que coleccioné durante años con Alberto, habían sido reubicados en estanterías altas, casi imposibles de alcanzar para alguien de mi estatura. Mi sillón de lectura, el que Alberto me regaló en nuestro 20º aniversario, había sido trasladado a un rincón oscuro del salón. He reorganizado un poco tu rincón de lectura, Carmen, me dijo con esa sonrisa que nunca llega a sus ojos. Ahora hay más espacio para que Mateo juegue. No respondí. Solo asentí levemente y me retiré a mi habitación, el último refugio que me queda en esta casa. Pero incluso ese espacio sagrado está siendo amenazado, lo sé. Esta mañana, durante el desayuno, Lucía dejó caer la primera bomba directa.
Carmen, Diego y yo hemos estado pensando, comenzó, mientras untaba meticulosamente mermelada en una tostada. La habitación de Mateo se está quedando pequeña. Ya sabes cómo crecen de rápido a esta edad. Diego mantenía la mirada fija en su café, evitando el contacto visual. Estábamos pensando que tal vez podríamos ampliar su espacio, continuó Lucía. Tu habitación es la más grande de la casa, y realmente una persona sola no necesita tanto. Dejé la taza de té en la mesa con deliberada lentitud, midiendo mis palabras. ¿Estás sugiriendo que debería mudarme a otra habitación, Lucía? No exactamente, intervino Diego rápidamente. Solo pensábamos en reorganizar un poco los espacios. Quizás podrías considerar la habitación del fondo. Es más tranquila y más pequeña, y más alejada de las zonas comunes. Completé con calma. La habitación que comparto con los recuerdos de tu padre. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Mateo, ajeno a la tensión, jugaba felizmente con sus cereales, creando pequeñas islas en el mar de leche. Solo es una sugerencia, Carmen, dijo finalmente Lucía, con un tono que sugería que era mucho más que eso. No hay que decidirlo ahora mismo. Pero yo sabía perfectamente lo que significaba aquella sugerencia. Era el primer paso formal para arrinconarme en mi propia casa, para hacerme cada vez más invisible hasta que finalmente aceptara marcharme. Esa misma tarde, mientras Lucía había salido con Mateo al parque, decidí revisar el trastero buscando un libro específico que no encontraba en mis estanterías. Fue entonces cuando descubrí varias cajas con mis objetos personales cuidadosamente empaquetados. Fotografías, cartas, pequeños recuerdos que había atesorado durante años, todos etiquetados y guardados como si ya estuvieran listos para una mudanza que yo nunca había aprobado. Entre esos objetos encontré la pipa de Alberto, su reloj de pulsera que ya no funcionaba, pero que conservaba por su valor sentimental, y el pequeño joyero de madera donde guardaba los pendientes que él me regaló en nuestro último aniversario, objetos que solían estar en mi habitación, en mi mesita de noche, y que ahora habían sido relegados al olvido sin mi consentimiento. Me senté allí mismo, en el suelo polvoriento del trastero, con el joyero en mi regazo, y por primera vez en mucho tiempo, dejé que las lágrimas fluyeran libremente. No lloraba por tristeza, sino por indignación, por la forma en que estaban borrando no solo mi presencia, sino también el recuerdo de Alberto de nuestra casa. Cuando regresaron, actué como si nada hubiera pasado. Sonreí a Mateo, escuché sus historias sobre el parque e incluso intercambié algunas palabras cordiales con Lucía. Pero en mi interior algo había cambiado. La determinación que había comenzado a germinar hace meses se había consolidado en una certeza. Era hora de recuperar mi lugar. La oportunidad llegó unos días después. Lucía anunció durante la cena que había organizado una pequeña reunión familiar para el fin de semana. Solo nosotros 4 y mis padres, explicó. Hay algunos temas importantes que debemos discutir como familia. Diego asintió sin añadir nada, pero noté cómo sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa, un gesto que siempre había delatado su ansiedad desde niño. El sábado llegó, y con él los padres de Lucía, Roberto y Marta, una pareja adinerada del norte de la ciudad, que siempre me había tratado con una cortesía distante, como quien saluda a la mujer de la limpieza. Nunca habían ocultado su desaprobación por el hecho de que su hija viviera en condiciones tan modestas, como ellos mismos habían comentado en más de una ocasión. La reunión comenzó con charlas triviales sobre el clima y la salud, pero pronto Lucía dirigió la conversación hacia el verdadero propósito de la velada. Mamá, papá, Carmen, comenzó, adoptando un tono formal que alertó todos mis sentidos. Diego y yo hemos estado reflexionando sobre nuestra situación familiar y económica
y creemos que ha llegado el momento de hacer algunos cambios. Roberto, el padre de Lucía, asintió con aprobación, mientras Marta me lanzaba una mirada evaluadora. La verdad es que, con Mateo creciendo tan rápido y nuestros planes de darle un hermanito pronto, necesitamos reorganizar nuestros recursos y nuestro espacio, continuó Lucía. ¿Estás embarazada?, pregunté genuinamente sorprendida y momentáneamente olvidando la tensión. Aún no, Carmen, respondió con cierta frialdad. Pero estamos intentándolo y queremos estar preparados. Diego carraspeó incómodamente, como si aquella información fuera demasiado personal para compartirla en la mesa. El caso es, prosiguió Lucía, que creemos que todos deberíamos contribuir más equitativamente a la economía familiar. Ya sabes, Carmen, los gastos han aumentado mucho últimamente. Ahí estaba, la primera estocada directa. Lucía estaba insinuando que yo no aportaba lo suficiente, cuando en realidad eran ellos quienes vivían en mi casa pagando una renta muy por debajo del mercado. Me parece razonable, respondí con una calma que pareció desconcertarla. ¿Qué tienes en mente exactamente? Lucía intercambió una mirada rápida con su madre antes de continuar. Bueno, pensábamos que quizás podrías contribuir con un poco más de dinero mensualmente. Después de todo, ocupas la habitación principal, usas los servicios de la casa y vivo en mi propia casa. Completé suavemente, pero sin perder firmeza. Pero entiendo lo que dices. Por supuesto que puedo contribuir más. Mi respuesta pareció dejarla momentáneamente sin palabras. Claramente esperaba resistencia, quizás incluso lágrimas. Cualquier reacción que pudiera usar para retratarme como una anciana irracional y egoísta. Me alegra que lo entiendas, recuperó rápidamente la compostura. Pensamos que quizás podrías duplicar tu aportación mensual. Asentí lentamente, como si estuviera considerando la propuesta. Lo hablaré con Diego esta semana y llegaremos a un acuerdo justo, respondí. La cena continuó con una tensión palpable en el aire. Los padres de Lucía parecían satisfechos con el resultado de la conversación, mientras Diego apenas tocaba su comida. Mateo, bendita su inocencia, se había quedado dormido en su sillita, ajeno a las maniobras adultas que se desarrollaban a su alrededor. Cuando los invitados se marcharon, Lucía se mostró inusualmente amable conmigo. Incluso me ayudó a recoger la mesa, algo que rara vez hacía. Has sido muy comprensiva esta noche, Carmen, comentó mientras guardábamos los platos. Me alegra que podamos hablar de estos temas como adultos. La edad trae consigo cierta sabiduría, querida, respondí con una sonrisa, y la paciencia para esperar el momento adecuado. Ella me miró confundida, pero no indagó más. Probablemente atribuyó mi enigmática respuesta a algún tipo de divagación senil. Los días siguientes transcurrieron con una aparente calma, pero yo sabía que era solo la quietud que precede a la tormenta. Lucía, envalentonada por lo que consideraba una victoria, comenzó a actuar con mayor descaro. Una tarde la encontré en mi habitación, con una cinta métrica en mano. «Oh, Carmen, no te oí llegar», dijo, sobresaltada. «Solo estaba tomando algunas medidas para las cortinas nuevas». «¿Cortinas nuevas?», pregunté, sabiendo perfectamente que no era esa su intención. «Sí, pensaba que un cambio te vendría bien. Estas son tan antiguas». Asentí sin comentar nada más, pero esa noche, mientras Lucía hablaba por teléfono en el jardín, escuché fragmentos de su conversación. Casi lista para aceptar, la residencia parece perfecta. Diego finalmente está cediendo, cuestión de tiempo. La evidencia era clara. Estaban planeando mi salida paso a paso, con la paciencia de quien sabe que el tiempo juega a su favor. Decidí que era momento de consultar nuevamente con Martín. Le llamé al día siguiente y concerté una cita, no en su despacho esta vez, sino en una cafetería discreta del centro.
Han pasado 3 meses desde que actualizamos los documentos, Martín. Las cosas solo han empeorado. Le relaté los últimos acontecimientos, la reunión familiar, las mediciones de mi habitación, las conversaciones escuchadas a medias. Entiendo, dijo después de escucharme atentamente. Legalmente, tu posición es absolutamente sólida, Carmen. La casa es tuya, el contrato de arrendamiento es claro, y ellos no pueden obligarte a hacer nada que no quieras. Lo sé, pero no se trata solo de legalidades, es mi hijo, mi nieto. No quiero perderlos por enfrentarme a Lucía. Martín asintió comprensivamente. A veces, la mejor defensa es la verdad, Carmen. Simplemente la verdad, en el momento adecuado y con las personas adecuadas. Reflexioné sobre sus palabras durante días. Mientras tanto, Lucía intensificó su estrategia. Una tarde, casualmente, invitó a cenar a un amigo que resultó ser agente inmobiliario. Carlos trabaja principalmente con propiedades como la tuya, Carmen, mencionó durante la cena. Casas antiguas en barrios tradicionales. ¿De verdad? Respondí con fingido interés. ¿Y qué valor tienen estas casas ahora? Hace tantos años que Alberto y yo compramos esta... Oh, se han revalorizado muchísimo, intervino Carlos entusiasmado. Una casa como esta, en esta ubicación, fácilmente vale 3 veces lo que pagaron ustedes entonces, incluso más si ha sido bien mantenida. Vi cómo los ojos de Lucía brillaban con codicia apenas disimulada. Es una lástima que propiedades así estén infrautilizadas, continuó el agente. Muchas personas mayores viven solas en casas enormes, cuando podrían venderlas y utilizar ese dinero para una jubilación cómoda, en lugares más adecuados a sus necesidades. La sutileza brillaba por su ausencia. Era evidente que toda aquella conversación había sido orquestada por Lucía. Es una perspectiva interesante, comenté amablemente. Aunque yo siempre he pensado que el verdadero valor de una casa no es el monetario, sino el emocional. Los recuerdos no tienen precio, ¿no creen? La cena continuó entre comentarios incómodos y miradas cómplices entre Lucía y su amigo. Diego, como era habitual últimamente, permaneció en silencio, limitándose a asentir ocasionalmente como un autómata. Al día siguiente, mientras ordenaba mi armario, encontré sobre la mesa de Lucía un folleto de una residencia para mayores. Lo hojeé con curiosidad. Habitaciones individuales con baño privado, actividades programadas, servicio médico permanente. En una de las páginas, Lucía había anotado números y fechas. Al examinar más detenidamente, descubrí que había calculado el costo anual y lo había comparado con lo que suponía era el valor de mi casa. También había marcado una fecha para una visita, el próximo jueves. Dejé el folleto exactamente donde lo había encontrado y me retiré a mi habitación. Me senté frente al espejo y me miré largamente. Tenía 64 años, algunas arrugas alrededor de los ojos, el pelo completamente gris que nunca quise teñir a pesar de las insistencias de Lucía. Pero mis ojos seguían siendo los mismos, claros, decididos, llenos de la vida que Alberto siempre elogió. No era una anciana decrépita, lista para ser confinada en una residencia. Era una mujer con mucha vida por delante, con derechos y dignidad. Tomé el teléfono y llamé a Elena. Necesito que vengas a casa mañana. Tengo que contarte algo importante. Al día siguiente, Elena vino puntual como siempre. Salimos a dar un paseo por el parque cercano, lejos de oídos indiscretos. Han estado planeando enviarme a una residencia, le expliqué sin rodeos. Encontré folletos, Lucía ha hecho cálculos, incluso han concertado una visita. Elena apretó los labios con indignación. ¿Y Diego lo permite? ¿Tu propio hijo? No lo sé, Elena. No sé hasta qué punto está de acuerdo o simplemente se deja llevar. Apenas me mira a los ojos últimamente.
¿Y qué piensas hacer? Le conté mi plan. Elena me escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente, sus ojos brillando de aprobación a medida que avanzaba en los detalles. Es perfecto, Carmen, dijo cuando terminé. Absolutamente perfecto. ¿Cuándo lo harás? Este fin de semana. He decidido cocinar una cena especial, todos los platos favoritos de Diego. Invitaré también a Lucía y a Mateo, por supuesto. Incluiré a los padres de Lucía también, ya que ellos parecen estar al tanto de todo el plan. ¿Necesitas ayuda con algo? Puedo venir temprano y ayudarte con la cocina. No, amiga mía. Esto es algo que necesito hacer sola, pero gracias. Al volver a casa, encontré a Lucía en la cocina, inusualmente animada. Carmen, justo a tiempo. Estaba pensando en organizarte una sorpresa para el jueves. ¿El jueves? Pregunté inocentemente, aunque sabía perfectamente qué día era. Sí, hemos encontrado un lugar encantador que queremos mostrarte. Una comunidad para personas de tu edad, con todas las comodidades imaginables. Suena interesante, respondí manteniendo mi expresión neutra. ¿De verdad? Lucía parecía genuinamente sorprendida por mi falta de resistencia. Pensé que te opondrías. ¿Por qué habría de hacerlo? Siempre es bueno conocer las opciones disponibles, ¿no crees? Lucía sonrió, claramente satisfecha con mi respuesta. Exactamente, las opciones. Me alegra que lo veas así. A propósito, añadí casualmente, estaba pensando en organizar una cena especial este sábado, algo familiar, íntimo. ¿Crees que tus padres podrían venir? Por supuesto, estarán encantados, respondió sin ocultar su entusiasmo. ¿Celebramos algo en particular? Podría decirse que sí, sonreí enigmáticamente. Digamos que es una celebración de nuevos comienzos. Lucía asintió complacida, interpretando mis palabras exactamente como yo esperaba, como una aceptación tácita de sus planes. Los días siguientes los dediqué a preparar meticulosamente cada detalle. Visité a Martín una última vez para asegurarme de que todos los documentos estuvieran en orden. Compré los ingredientes para la cena del sábado. Haría el estofado de ternera que tanto le gustaba a Diego, la tarta de manzana, que era su postre favorito desde niño, e incluso prepararía aquellas croquetas que Alberto solía hacer en ocasiones especiales. El sábado amaneció radiante, como si hasta el clima quisiera acompañar la importancia del día. Me levanté temprano y comencé los preparativos. Limpié la casa a fondo, especialmente el comedor donde tendría lugar la revelación. Coloqué la mejor vajilla, la que Alberto y yo recibimos como regalo de bodas y que solo usábamos en ocasiones muy especiales. A media tarde, cuando ya los aromas de la cocina llenaban toda la casa, Diego se asomó tímidamente. «Mamá, ¿necesitas ayuda con algo?» «No, hijo, todo está bajo control», respondí sin detener mis movimientos. «Aunque podrías poner la mesa si quieres. La vajilla buena, por favor». «¿La de porcelana?», preguntó sorprendido. «Hace años que no la usamos». Como dije a Lucía, hoy celebramos nuevos comienzos, me parece apropiado. Diego comenzó a colocar los platos y cubiertos en silencio. Lo observé disimuladamente, notando la tensión en sus hombros, la forma en que evitaba mirarme directamente. Mi hijo, mi niño, atrapado entre su lealtad hacia mí y su deseo de complacer a su esposa. Por un momento sentí una punzada de duda, pero rápidamente la descarté. Lo que iba a hacer no era por venganza, sino por justicia, por verdad. Y la verdad, por dolorosa que fuera inicialmente, siempre acababa siendo liberadora. A las 8 en punto sonó el timbre. Eran los padres de Lucía, puntuales como siempre, ella con un ramo de flores que me entregó con una sonrisa artificial, él con una botella de vino que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en comida en una semana. «Carmen, la casa huele deliciosamente», comentó Marta,
mirando apreciativamente el comedor decorado. No deberías haberte molestado tanto. No es molestia cuando se cocina con cariño, respondí, aceptando las flores. Además, como dije a Lucía, hoy es una ocasión especial. Noté cómo intercambiaban miradas cómplices. Ellos también creían saber el verdadero motivo de la cena. Lucía apareció poco después, espléndidamente vestida como si fuera a una gala en lugar de una cena familiar. Mateo la seguía, adorable con su pequeño conjunto que yo misma le había regalado en Navidad. «Abuela, ¿has hecho tarta?», preguntó olfateando el aire con su naricita respingona. «Por supuesto, tesoro. Tu favorita con extra de canela, justo como te gusta». Mateo aplaudió entusiasmado y corrió a abrazarme. Sentí cómo se me encogía el corazón. Pasara lo que pasara esta noche, haría todo lo posible para que mi relación con mi nieto no se viera afectada. La cena comenzó con normalidad, incluso con cierta cordialidad forzada por parte de todos. Comentamos el clima, las últimas noticias, los progresos de Mateo en la guardería. Superficialidades seguras que no arriesgaban despertar tensiones. Fue durante el postre cuando Lucía, quizás animada por el vino o simplemente incapaz de contener más su impaciencia, sacó el tema que llevaba días planeando introducir. «Carmen, como sabes, el jueves visitamos aquella residencia que te mencioné». Comenzó con un tono que pretendía ser casual, pero que delataba su ansiedad. «Es realmente encantadora. Incluso hemos dejado un depósito para reservar una habitación». Dejé mi cuchara junto al plato de tarta y la miré directamente. «¿Un depósito? Eso suena a una decisión ya tomada, Lucía». «Bueno, no exactamente», intervino Diego rápidamente. «Solo queríamos asegurar la plaza por si decidías que te gustaba el lugar». «Es muy considerado por vuestra parte», comenté con una sonrisa tranquila. «Pero tengo una pregunta, si me permitís». Todos me miraron expectantes. Era el momento. «Si me mudo a esa residencia, ¿quién se encargará de continuar pagando mis gastos médicos mensuales?». La pregunta pareció desconcertar a Lucía. «Bueno, con la cobertura médica de la residencia, esos gastos extras ya no serían necesarios», respondió, visiblemente aliviada por lo que consideraba una preocupación menor. «De hecho, es una de las ventajas. Todo está incluido en la cuota mensual». «Entiendo», asentí pensativamente. «¿Y quién pagará esa cuota? Porque, verás, tengo entendido que esas residencias de lujo no son precisamente económicas». «No te preocupes por eso, Carmen», intervino Roberto, el padre de Lucía, con ese tono condescendiente que reservaba para hablar conmigo. «Hemos estado revisando tus opciones financieras. Con el valor de esta casa, podrías vivir cómodamente en la residencia durante el resto de tu vida, y aún quedaría una suma considerable para otras necesidades». Asentí nuevamente, como si estuviera considerando seriamente sus palabras. «Es muy interesante lo que planteas, Roberto, pero hay un pequeño detalle que parece que todos habéis pasado por alto». Me levanté lentamente y me dirigí al aparador donde había dejado preparada una carpeta con documentos. La traje a la mesa y la abrí con deliberada calma. «Verán, ese dinero que me entregáis mensualmente, Lucía, el que crees que es para mis gastos médicos». Vi cómo Diego palidecía, comprendiendo súbitamente hacia dónde me dirigía. «En realidad, querida nuera, ese dinero es el pago de la renta por vivir en mi casa». Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Lucía miró alternativamente a Diego y a mí, incrédula. «¿De qué estás hablando, Carmen?», preguntó finalmente, con voz temblorosa. Extraje el contrato de arrendamiento de la carpeta y lo coloqué sobre la mesa. «De este contrato que Diego y yo firmamos hace 4 años, cuando os mudasteis aquí. Un contrato legal y perfectamente válido, por el cual pagáis una renta mensual por vivir en esta casa. Mi casa». Lucía tomó el documento con manos temblorosas y lo leyó rápidamente, su rostro pasando de la confusión
a la indignación. ¿Me has estado mintiendo todo este tiempo? Se giró hacia Diego, que mantenía la mirada fija en su plato de postre casi intacto. Me dijiste que era para sus gastos médicos cuando en realidad estábamos pagando alquiler. Era lo mejor, Lucía, murmuró Diego débilmente. Sabía que no aceptarías vivir aquí si pensabas que era caridad, y tampoco querías pagar un alquiler a mi madre. Podrías habérmelo dicho, exclamó Lucía, su voz elevándose peligrosamente. Todos estos años pensando que estábamos ayudando a tu madre, cuando en realidad me estabas pagando renta por vivir en mi casa, completé con calma. Una renta, debo añadir, muy por debajo del precio de mercado. Un gesto generoso por mi parte, considerando el valor actual de la propiedad. Roberto y Marta observaban la escena con evidente incomodidad. Mateo, asustado por los gritos, se había refugiado en mi regazo, donde yo lo abrazaba protectoramente. Y hay algo más, continué, extrayendo otro documento de la carpeta. Hace 3 meses, Diego y yo actualizamos nuestra situación legal. La casa, que siempre estuvo a mi nombre por herencia de Alberto, ha sido oficialmente registrada como mi única propiedad, sin ningún derecho de usufructo o copropiedad por parte de Diego o de cualquier otra persona. Lucía miró el documento con horror, como si fuera una serpiente venenosa a punto de atacarla. Esto no puede ser legal, murmuró. Te aseguro que lo es, querida, respondí suavemente. Martín, nuestro abogado, se encargó personalmente de que todo estuviera en orden. De hecho, fue él quien nos recomendó esta actualización, dado el cambio en las dinámicas familiares de los últimos tiempos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía temblaba visiblemente, dividida entre la rabia hacia Diego y el shock de descubrir que sus planes se derrumbaban como un castillo de naipes. No voy a echarlos, añadí después de un momento. Esta es la casa de mi hijo y de mi nieto también. Pero creo que es hora de establecer nuevas reglas de convivencia basadas en el respeto mutuo y la sinceridad. Diego finalmente levantó la mirada, sus ojos llenos de una mezcla de vergüenza y alivio. Tienes razón, mamá. Lo siento mucho. Por todo. No te disculpes conmigo, hijo, respondí con ternura. Discúlpate con tu esposa por no haber sido honesto desde el principio, y contigo mismo, por permitir que las cosas llegaran tan lejos. Marta carraspeó incómodamente. Creo que deberíamos irnos, Roberto. Esto es un asunto familiar que deben resolver entre ellos. Por supuesto, asentí. Gracias por venir. Ha sido una velada reveladora para todos, ¿no creen? Después de que los padres de Lucía se marcharan apresuradamente, llevé a Mateo a su habitación. El pequeño, agotado por las emociones, se quedó dormido casi al instante. Al volver al salón, encontré a Diego y Lucía sentados en silencio, separados por un abismo invisible pero palpable. Diego, ¿podemos hablar un momento?, pedí. A solas. Lucía se levantó sin decir palabra y se dirigió a su habitación. Su expresión era indescifrable, una mezcla de humillación, rabia y quizás un atisbo de respeto recién descubierto. Una vez solos, Diego rompió a llorar como no lo había visto hacer desde que era un adolescente. Lo siento tanto, mamá. Debí defenderte, debí ser sincero con Lucía desde el principio. No sé en qué momento me convertí en este cobarde. Me senté a su lado y tomé sus manos entre las mías. No eres un cobarde, hijo. Solo un hombre atrapado entre 2 mujeres fuertes que ama de diferentes maneras. Lo entiendo de verdad, pero espero que también entiendas por qué tuve que hacer esto. Lo entiendo, asintió, secándose las lágrimas. ¿Qué pasará ahora? Eso depende de vosotros. Mi casa es vuestra casa también, siempre lo será. Pero con condiciones claras, respeto mutuo, honestidad y el reconocimiento de que mientras viva, yo soy la propietaria de este hogar. No una invitada,
no una carga, sino la dueña. Diego asintió nuevamente, una pequeña sonrisa asomando a través de sus lágrimas. Eres increíble, mamá. Siempre lo has sido. Papá estaría tan orgulloso de ti ahora mismo. Lo sé. Sonreí sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Lo sé. Las semanas siguientes fueron difíciles. Lucía apenas me dirigía la palabra, limitándose a saludos corteses y conversaciones estrictamente necesarias. Diego se esforzaba por mediar entre nosotras, dividido entre su lealtad como hijo y su papel como esposo. Mateo, bendito sea, continuaba tratándome con el mismo cariño de siempre, ajeno a las tensiones adultas que flotaban en el ambiente. Poco a poco, sin embargo, noté cambios sutiles. Mi sillón de lectura volvió a su lugar original junto a la ventana. Mis libros reaparecieron en estanterías accesibles. Las fotografías de Alberto y mío regresaron al salón, discretamente colocadas una mañana mientras yo estaba en mi clase de pintura. Un mes después de aquella reveladora cena, Lucía me abordó en la cocina mientras preparaba el desayuno. Carmen, ¿podemos hablar? Su tono carecía de la arrogancia habitual. Parecía genuinamente incómoda, vulnerable incluso. Por supuesto, Lucía, siéntate. Se sentó frente a mí, jugueteando nerviosamente con el borde de la servilleta. Quiero... comenzó, y luego se detuvo como si las palabras se resistieran a salir. Quiero disculparme por todo, por cómo te he tratado, por intentar echarte de tu propia casa, por no valorarte como mereces. La miré en silencio, permitiéndole continuar. No fue justo. Estaba tan centrada en lo que yo quería, en mis planes, que olvidé que esta casa es tan tuya como... no, que es completamente tuya. Y que tú has sido más que generosa al permitirnos vivir aquí por una renta tan baja. Gracias, Lucía, respondí finalmente. Aprecio tu honestidad. Diego y yo hemos estado hablando mucho, sobre nosotros, sobre ti, sobre nuestro futuro. Y hemos decidido que si nos lo permites, nos gustaría seguir viviendo aquí. Bajo tus condiciones, por supuesto. ¿Mis condiciones? Sí. Respeto, honestidad, reconocimiento de que esta es tu casa. Y quizás podríamos establecer una nueva renta, más acorde con el valor real de la propiedad. Sonreí, sorprendida por este giro inesperado. No es necesario aumentar la renta, Lucía. Como dije aquella noche, mi intención nunca fue echarlos ni aprovecharme económicamente. Solo quería recuperar mi lugar, mi dignidad. Lo entiendo ahora, asintió. Y quiero que sepas que, a pesar de mis errores, siempre he querido lo mejor para mi familia, incluyéndote a ti, solo que no siempre supe cómo demostrarlo. A veces lo mejor para la familia no es lo que creemos, respondí suavemente. A veces es simplemente permitir que cada uno tenga su espacio, su valor, su voz. Esa conversación marcó el inicio de una nueva etapa en nuestra relación. No nos convertimos en mejores amigas de la noche a la mañana, por supuesto. Las heridas necesitan tiempo para sanar, y la confianza, una vez quebrada, no se reconstruye fácilmente, pero empezamos a tratarnos con un respeto mutuo que antes faltaba. Establecimos áreas específicas de la casa para cada uno. Mi habitación seguía siendo la principal, por supuesto, pero cedí voluntariamente el estudio para que Lucía pudiera trabajar desde casa algunos días. Diego recuperó poco a poco su voz en las decisiones familiares, ya no atrapado entre dos bandos, sino como un mediador que todas respetábamos. Una tarde, mientras tejía en el jardín observando a Mateo jugar, Lucía se sentó a mi lado con 2 tazas de té. Era su lugar favorito, ¿verdad? Preguntó
señalando el pequeño estanque donde algunos peces dorados nadaban perezosamente. El de Alberto. Sí, respondí, sorprendida por su interés. Le encantaba sentarse aquí al atardecer. Decía que le ayudaba a poner en perspectiva los problemas del día. Lucía asintió pensativamente. Debió ser un hombre sabio. Lo era, sonreí recordando. Tenía esa capacidad de ver más allá de lo inmediato, de planificar para el futuro sin perder de vista lo importante. Como tú, comentó Lucía en voz baja. Ahora entiendo de dónde sacó Diego su paciencia, de ti y de su padre. La miré con curiosidad. ¿Sabes?, continuó ella. Siempre pensé que eras demasiado tradicional, demasiado apegada al pasado. Pero ahora veo que lo que yo interpreté como debilidad era en realidad una forma diferente de fortaleza. La paciencia para esperar el momento adecuado. Nos quedamos en silencio un rato, contemplando a Mateo perseguir mariposas entre las flores. ¿Puedo preguntarte algo, Carmen?, dijo finalmente Lucía. ¿Por qué no nos echaste cuando descubriste lo que planeábamos? Habrías estado en tu derecho. Reflexioné un momento antes de responder. Porque esta casa no es solo paredes y techo, Lucía. Es el hogar de mi familia, de mi hijo, de mi nieto, y sí, también tuyo, a pesar de todo. Echarlos habría sido como arrancarme una parte de mí misma. Lucía asintió, y por primera vez vi en sus ojos un brillo de verdadera comprensión. El tiempo fue pasando. Un año después de aquella cena reveladora, celebramos el cumpleaños de Mateo en el jardín. La casa estaba llena de risas, de amigos, de familia. Elena vino, por supuesto, y me sorprendió ver cómo ella y Lucía conversaban animadamente en un rincón, intercambiando recetas e historias como viejas amigas. Diego se acercó y me abrazó por los hombros. ¿Quién habría imaginado que estaríamos así hace un año, comentó observando la escena. A veces pienso que debería haberme mantenido firme desde el principio, haber sido honesto con Lucía sobre el contrato de arrendamiento. Quizás, concedí. Pero cada cosa tiene su tiempo, hijo, y a veces es necesario tocar fondo para poder construir cimientos más sólidos. Él me apretó contra sí, y sentí en ese abrazo todo el amor y el arrepentimiento que no necesitaba expresar con palabras. Esa noche, después de que todos se hubieran marchado y la casa volviera a su tranquilidad habitual, me senté en mi habitación a hojear un viejo álbum de fotos. En él, Alberto y yo jóvenes, sonrientes, llenos de sueños y planes. Diego un niño, luego un adolescente, después un hombre. Y ahora añadidas recientemente fotografías de Mateo, de Lucía, de nuestra nueva vida juntos. Pensé en cómo los conflictos, por dolorosos que sean, a veces son necesarios para deshacer nudos que no sabíamos que existían. En cómo la verdad, por incómoda que sea inicialmente, siempre acaba siendo el mejor fundamento para relaciones auténticas y duraderas. Miré por la ventana hacia el jardín iluminado por la luna, el mismo jardín que Alberto y yo plantamos juntos hace tantos años, y sonreí. Quizás él, desde donde estuviera, también sonreía al ver que nuestra casa seguía siendo un hogar, a pesar de las tormentas. En esta vida, la dignidad no se mendiga, se defiende con inteligencia y paciencia. Al final, la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz, y cuando lo hace, hasta los corazones más duros pueden aprender a ver con nuevos ojos. Esa fue la lección más valiosa que aprendimos todos en esta casa. Una lección que, como las buenas historias, merece ser compartida, para que otras mujeres como yo sepan que nunca es tarde para reclamar su lugar, su valor, su voz. Y así, en la casa que nunca dejó de ser mía, sigo tejiendo recuerdos junto a mi familia, sabiendo que cada hilo, incluso los más difíciles de entrelazar, forma parte del hermoso tapiz que es nuestra historia compartida. Si esta historia te ha conmovido,
te invito a que te suscribas a este canal donde comparto historias de mujeres que encuentran su poder en las circunstancias más adversas. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún relato. Nos vemos en la próxima historia.